Bueno, yo soy Fernando Rivera Calderón, soy escritor, músico, conductor de un programa de televisión que se llama Operación Mamut. Pues el resurgimiento del fascismo o de este neofascismo me parece un despropósito absoluto de la humanidad, de nuestra civilización accidental, ¿no? O sea, creo que eh, crecí, por lo menos mi adolescencia, mis primeros años en la universidad, tenía la inocente idea de que habíamos superado esa etapa, ¿no? De que fue tanto el dolor, las muertes que nos dejó este modo de pensar político, económico, que, bueno, que abarca y destruye todo, ¿no? Eh, Dejó tantas secuelas, crecimos, bueno, mi generación creció leyendo el diario de Ana Frank, el diario de David Rubinovich, es decir, historias del tremendo dolor que causó el fascismo en el mundo, con el rostro alemán o con rostro italiano o con rostro soviético, con el rostro que le pongas, es muy claro identificar los modos y el discurso de odio que el fascismo siembra. Entonces, yo creí que ya no íbamos a vivir eso y de pronto, pues resurge y resurge, cosa más preocupante, entre generaciones muy jóvenes. Lo que quiere decir que, pues, en algo hemos fallado al contar la historia de lo que pasó el último medio siglo en el mundo. Es decir, hay que recordar, hay una película chilena que tiene más o menos poco tiempo que salió, que se llama El Conde, que es una cosa de humor negro, pero plantea que Augusto Pinochet sigue vivo porque es un vampiro que vive en la Patagonia, se alimenta de sangre de personas, bueno, de las personas a las que destruyó sus vidas cuando fue dictador en Chile, pero termina la película mostrando que un niño, como que las nuevas generaciones son las que absorben, digamos, esta manera terrible de ver el mundo. Y sí, si nos asomamos a la ultraderecha en Europa, por ejemplo, pues vemos que son jóvenes los que están encabezando, no son como en México el Instituto de la Senectud, la oposición, no, allá son las fuerzas básicas del neofascismo y es muy preocupante. No creo que haya una mayor amenaza para la humanidad en este momento, y vaya que hay muchas, pero creo que el fascismo es la más terrible. Sí, el neofascismo, pese a que a veces desde el lugar en el que nos encontramos en México, por ejemplo, no pareciera una amenaza como directa, parecen grupos aislados o algunos que de plano parecieran como personas que más bien tienen algún problema que debería tratarse con el psicólogo, ¿no? Pero a pesar de ello, ellos funcionan y sirven a una agenda internacional del fascismo que viene de la mano, pues, de una visión del capitalismo salvaje donde las personas, pues, valen 10,000 veces menos que la producción de dinero, de capital. Esa es básicamente la manera de identificar un fascismo, donde el valor de la vida humana queda por debajo del valor del dinero. Y creo que es la manera más clara de hacer una didáctica del fascismo, donde el dinero pasa por encima de las personas, donde a partir de los intereses económicos se toman decisiones que afectan la salud pública, como, bueno, lo hemos visto, y hay una lucha entre poderes aquí, por ejemplo, en México con las refresqueras, con un montón de industrias, las farmacéuticas, que pues ellos están viendo su negocio y la verdad es que el interés común no les importa. Algo parecido a lo que estamos viendo en Argentina con el régimen de Milei, donde los que más están perdiendo son los trabajadores y los derechos por los que han peleado durante décadas. Entonces yo creo que eh, tenemos que hablar muy claro, no solo a quienes piensan como nosotros y consumen los contenidos editoriales o políticos de nuestras coincidencias, sino hablarle a los más jóvenes y realmente explicar, porque tampoco hay que explicar demasiado el daño que causó el régimen de Adolfo Hitler en Alemania, ¿no? O el régimen de Mussolini, o la locura de Stalin cuando empezó a descabezar a medio mundo, es decir, y lo que hemos visto en América, en el sur de nuestro continente con estas dictaduras, que ahora tienen una nueva forma. Pienso en Bukele. Y pues tiene las maneras de un dictador, pero fue electo democráticamente, ¿no? Y es un presidente, híjole, entonces hay unas contradicciones que nos muestran, pues, que el mundo no es estático, que la historia puede repetirse, pero nunca igual, y que si no aprendemos de estas lecciones que tuvimos, pues hace, ¿qué? Poco más de medio siglo,
Pues estamos a la vuelta de la esquina de, bueno, hecho en muchas partes del mundo ya se está viviendo este terror, ¿no? Que lo viven igual en la Franja de Gaza, que lo viven en Irán en este momento, que lo viven en Venezuela y bueno, y que en Cuba lo están viviendo de una manera espantosa porque pues ahí están sitiando al país, lo están dejando morir de hambre, sin electricidad. Y creo que lo que terminan matando al final pues es el alma de un pueblo que ha resistido durante décadas justo el avance de un imperio neofascista como lo es Estados Unidos hoy en día. El control de la información en estos tiempos nos crea un espejismo, porque pareciera que con tener nuestro celular y estar atentos a lo que pasa en X o en las redes, en las plataformas, estamos bien informados, pero se nos va, pues que finalmente somos víctimas de los algoritmos y de las tendencias políticas de los dueños de esas plataformas. Y bueno, en el caso de X es clarísimo las tendencias de Elon Musk. Pues que es un cuate que, aunque se haya peleado con Trump, pues es un fascista capitalista, además enemigo de México, ¿no? Que ha tenido muchas agresiones a la presidenta, al pueblo, y bueno, y acá muchos le siguen pagando la palomita azul. Pero sí es cierto que si uno se mete, en teoría el algoritmo, para alguien de izquierda, tendría que proponerte cosas, sigue a, no sé, a Jairo Calixto Albarrán o sigue a Operación Mamut. Y a mí todos los días me recomiendan que siga a Chumel Torres, Sabroso, a Lorete Mola y a Leo Zuckerman. Es decir, hay una agenda que supongo que todavía mucha gente no se ha vacunado contra eso, ¿no? Porque muchos ya sabemos que si ves que hay una señora asomada pintándose las uñas en Palacio Nacional, ya tenemos todo sembrada esa vacuna anti-fake news. Y por lo menos revisas dos o tres fuentes antes de emitir una opinión o de dar un retweet. Pero no sé si esa vacunada ha llegado a todos los sectores, que todavía, a los que todavía les apuestan estos grupos que difunden ideas de odio y que manejan los medios. Creo que en la medida en la que más personas nos vacunemos de esto y entendamos que en esta multitud de ofertas informativas que hay en las redes, pues solo un porcentaje muy pequeño realmente nos va a transmitir una verdad o un hecho real y más en tiempos de guerra como estamos hoy en día, pues mucho es manipulación. Pienso en el tema del bombardeo al hospital digo, a la escuela de niñas en Irán, que incluso la misma inteligencia artificial que nunca se equivoca, pues se equivocó, ¿no? Dándolo como un hecho falso o tratando de ponerse al servicio de los intereses del gran emisor y del gran dueño de la comunicación mundial ahorita, que es Estados Unidos. Bueno, la Liga Cultural Antifascista es primero que nada un sueño, una iniciativa que surgió pues en una reunión de amigos que solemos vernos frecuentemente para hablar de muchas cosas, de los temas que pasan en el país, de los temas que suceden en nuestros trabajos, en nuestras vidas, y hablando justo de lo grave que se ha puesto la situación en el mundo, del avance impúdico y completamente impune que ha tenido el gobierno de Donald Trump, que pues no era posible como quedarnos nada más atestiguando esto. También veo que, pues por parte de los presidentes de los países no afines al discurso de Trump, también ha sido muy difícil tener una postura que no sea más o menos diplomática, ¿no? Yo a veces me pongo en los zapatos de la presidenta de México y digo, qué difícil, porque tampoco puede comprometer, pues, al pueblo de México. Tiene que mantener una postura medianamente diplomática, pero firme, pero de defensa de la soberanía contra un tipo que es un bufón. Entonces, creo que ella está, como otros presidentes, pues conteniendo, tratando de llevar lo mejor posible una situación que sin duda es crítica y amenazante, pero sí creo que las personas sí podemos organizarnos y tener otro discurso y hacer frente desde otra manera. Pues así, entre amigos, pensamos que sería bueno hacer un llamado a la comunidad cultural. Éramos, bueno, varios amigos músicos, escritores, periodistas. Dijimos, bueno, podríamos convocar a los cercanos, que de por sí es una comunidad pues, que siempre estamos en debate, en pugna, eh, es, somos complejos. Pero, pues si no buscábamos un acercamiento, íbamos a estar atestiguando, o sea, ya nada más faltaba que pidiéramos nuestras palomitas para ver el fin del mundo, no, no es posible. Entonces, pues con un cierto dejo de candidez, pues pensamos que podíamos lograr convocar a una buena parte de la comunidad. La sorpresa fue que lanzamos esta convocatoria
Y el llamado pues llegó a muchos lados y llegó como en un buen momento. De hecho, hasta algunos nos regañaron y nos dijeron, pues hasta se tardaron. Pues nos tardamos todos, pero ya estamos aquí. Ya hicimos una primera asamblea hace una semana en el Salón Los Ángeles. Llegó una cantidad pues muy grande de personas además de todas las generaciones y de todos los ámbitos de la cultura, trabajadores de la cultura, desde los más jóvenes y que están ya metidos en las disciplinas conectadas con la inteligencia artificial, con la tecnología, con las redes, hasta las leyendas como el maestro Guillermo Briseño o, bueno, el mismo Paco Taibo, o personajes además, pues que se sumaron a un llamado que no viene de ninguna autoridad o figura de poder ni nada, ¿no? O sea, no hay un comité central que tome un cerebro, el líder, no. Al contrario, en esta asamblea y en una que acabamos de tener apenas, pues todos se discuten asambleas, pero son asambleas, me parece que muy modernas, porque pues a mí me han tocado unas así, me acuerdo que en la Facultad de Filosofía hace muchos años, que bueno, eran infinitas y costaba mucho trabajo llegar a un punto. Y aquí como que hay tal necesidad de, tenemos que concretar, tenemos que actuar y tenemos que dejarlo presente ante la sociedad. O sea, informar a mucha gente de qué estamos hablando cuando hablamos de fascismo. Y pues ya dimos el primer paso. Ahora hay ya una propuesta de hacer un gran evento el próximo 19 de abril, que será pues un festival antifascista en el Monumento a la Revolución, donde habrá pues espectáculos musicales, grupos de música, además un acopio para las hermanas y hermanos de Cuba, estará la Orquesta Aragón echando son cubano, rumba, y estaremos varios grupos de rock como El Juguete Rabioso, como Liberterán, como Monocordio, y otras propuestas musicales y otros artistas, y habría un escenario también para hacer talleres y debatir el tema, otro espacio para la palabra, para que tome la palabra la gente, otro espacio que será como una especie de galería de arte gráfico, porque estamos convocando también a todos los ilustradores, caricaturistas, pues a hacer carteles y llenar las paredes y comunicarle a la gente, oigan, hay un peligro aquí que está disfrazado como se disfraza de personaje cool, de el señor simpático que baila, pero al mismo tiempo está mandando misiles para todos lados. No caigamos en las trampas que pone el fascismo para parecer algo como como que lo normal, ¿no? Lo normal que vendría del mundo después de que estos zurdos han destruido todo. Entonces, creo que hay que informar bien a la gente, sobre todo a la gente más joven. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra utopía en este momento. Y pues invitamos a todos a que se sumen a este movimiento. Aunque no tenemos las plataformas hegemónicas o mainstream para comunicar, somos muchos y tenemos muchas trincheras desde el arte, desde los titiriteros, los grafiteros, los ilustradores, los poetas, los músicos. Entonces, creo que podemos contrarrestar esos discursos de odio o como sucede en los medios tradicionales que no cuestionan, digamos, el boletín de prensa que manda Washington. No hay una lectura crítica de la información. Repiten el discurso que viene de Washington, repiten el discurso que viene del Estado sionista de Israel. No hay cuestionamiento. Los terroristas son los otros, los buenos, la policía del mundo son los gringos. Y es desolador, porque bueno, pues tiene uno que buscar en medios alternativos como ¿no? Buscar con periodistas que no están en las altas esferas de los medios privados para poder encontrar o consultar, pues, otras emisoras, ¿no? El caso de Al Jazeera o de tener varias posiciones y varias ventanas para ver la realidad y formarte más o menos una idea en medio de tanta propaganda nociva y perversa, ¿no? Entonces, sí, es difícil la labor, pero creo que la esperanza de poder resistir a esto no debemos perderla. A veces pareciera que cualquier esfuerzo, viendo lo que está pasando en Cuba o en Irán, que cualquier esfuerzo que podamos hacer sería muy pequeño, ¿no? O incipiente o inocente. Pero es que imagínate no hacer ni siquiera el esfuerzo de resistir esto. O sea, imagínate quedarte, como he visto algunos compañeros, pues
tuiteando, ay, ahora resulta que estos güeyes van a defender, van a luchar contra el fascismo, ay, por favor, pero si me caen gordos y además no me invitaron, así de, compañero, te invitamos a que te sumes, o sea, realmente no se trata aquí de quién nos cae bien o quién nos cae mal, sino de tenemos un enemigo común y no los de izquierda, no los de derecha, todos tenemos un enemigo común que es el avance del fascismo. Y yo pienso en algunas lecturas que he tenido de cómo cuando empezó a avanzar Hitler en Alemania y cómo esto que parecía como muy bonito y su nacionalsocialismo y que lo pintaba muy bien y que muchos incluso pues cayeron en esa trampa ideológica, no pensaban que llegara tan pronto a la parte de Francia, por ejemplo, ¿no? Y decían, no, mira, y en cuestión de semanas esto avanzó. Y aquí lo que hemos visto con Donald Trump es que en cuestión de semanas, cada domingo nos sorprende con una nueva invasión, con un nuevo bombardeo, que además pues él lo ve como lo ha transmitido, como si fuera un videojuego, como si estuviera jugando maquinitas con el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que debemos abrir los ojos, creo que debemos hacerlo desde la humildad de reconocernos que somos una comunidad que está amenazada y lo que le pasa a Cuba nos puede pasar a nosotros, lo que le pasa a Irán nos puede pasar a nosotros. Nada nos... Tenemos una gran presidenta, tenemos un gobierno que tiene una gran legitimidad, pero este señor no está respetando nada, ¿no? Entonces creo que se ha contenido muy bien desde esos espacios de autoridad, de poder, desde el Estado mexicano, pero creo que tenemos que las personas salir a la calle. Y esto de que, bueno, somos una liga cultural, pero el llamado es a todas y a todos. No, nomás si tocas la guitarra o te da por cantar en los karaokes. No, en realidad es un llamado a todas las personas a que nos sumemos y enfrentemos y lo digamos, porque lo que no se dice no se oye y no llega. Y nosotros tenemos, así como Trump o Estados Unidos ha construido un muro contra nuestros migrantes, hagamos un muro que sea un grito, un muro grito, ¿no? Que le diga, no, no pasarás. Hola, yo soy Fernando Rivera Calderón y los quiero invitar a todas y a todos a que se sumen a la Liga Cultural Antifascista. Estamos viviendo un momento en el que el neofascismo es quizás la mayor amenaza que enfrenta a la humanidad, así que tenemos que ponerle un alto, tenemos que decirle que no pasarán. Y los invito a que sigan también los contenidos de la 4TV.